Imagina que estás en el futuro, pero no en nuestro futuro. Un futuro donde los autos flotan con elegancia cromada, donde las ciudades brillan con neones imposibles y donde el espacio exterior no es una frontera lejana, sino el siguiente destino turístico. Un futuro lleno de optimismo, de diseño audaz y de sueños que nunca llegaron a cumplirse. Ahora, abre los ojos, porque lo que acabas de ver es el pasado imaginando el futuro. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más fascinantes, profundos y retorcidos de la imaginación humana. ¿Cómo ves este concepto? Me gusta el concepto, me llamó mucho la atención, que me recuerda a muchas películas que tenemos como claro que es retrofuturismo. Por ejemplo, Blade Runner sale en todos lados. Claro. Cada vez que preguntas o algo sale Blade Runner. Pero después que estuve leyendo, te lleva un concepto mucho más amplio que solo esta película. Después de lo que platicamos, amplio. Pero bueno, mi punto es, retrofuturismo es todo ese futuro que pensaron que sería en el pasado y que cuando llegaron al futuro ya no fue el futuro, sino solo era lo que creían del futuro que había en el pasado. Ajá, algo así. ¿Sí se entendió? ¿Sí lo entendiste o no? Sí, más o menos. Pero fíjate que durante pues, la investigación para este programa, me encontré con un concepto que me llamó mucho la atención y que creo que de aquí podríamos partir para lo que vamos a hablar hoy. Okay. Y el concepto es ucronía. Hemos platicado, fíjate, de utopía, de distopías, pero nunca hemos platicado de la ucronía. La ucronía, güey. Neta, es muy importante darse cuenta que cuando uno va aprendiendo estos conceptos, la lengua española nos da formas de entender el mundo a base de toda la concepción de ideas. Que suele tener la misma lengua. Entonces, cuando tú empiezas a aprender poco a poco cómo se desarrollan en un amplio espectro de, sobre todo la parte latinoamericana, ¿no? Porque en España pues siempre he estado ahí, pero en Latinoamérica fuimos aprendiendo estos conceptos de los hermanos españoles y con un poco la mezcla de algunos otros idiomas que llegaron, ya sabes, están los anglicismos y todas estas cosas. Entonces, cuando te aparecen estos conceptos tan profundos, es muy importante tomarse el tiempo dado de entenderlos, de diseccionarlos y poder ir más allá. Y no quedarte solo con la idea de, me dijo este concepto. No, ir más allá, aprender las cosas de verdad y saber usarlo en el momento correcto en que se necesita, porque no siempre sabemos cuándo avientas un concepto de estos mamalones que ya sabes que te encanta y luego ni sabes qué significan y te la pasas inventando chorros. Como para alargar el momento de dar la descripción. Claro. Entonces, creo que sería muy gratificante poder, los compañeros, digo, obvio yo sé qué significa, pero para los compañeros que no están seguros, que nos pudieras ampliar el concepto, por favor. Con todo gusto, pero antes nada más quiero recalcar, fueron exactamente 1 minuto con 7 segundos en donde el señor Lucifagor nos hizo ver el dominio que tiene de la jerga. O sea, sí, ok, no sabía qué significaba, discúlpame, traté de salir dignamente y ya me echaste por debajo del autobús, ¿no? Pero okay. Fíjate, otra cosa bien interesante. Antes, si esto hubiera sido radio regular, ya nos hubieran caído un facturazo así de... Y ya se consumieron tantos minutos al aire. Sí, pero qué bueno que vivimos dale. en era digital. La ucronía. Una ucronía, este concepto nace a raíz de la ciencia especulativa. Y no voy a hablar de la ciencia ficción, sino de la ciencia especulativa. De la ficción especulativa, perdón. Ficción especulativa, en donde no necesariamente cayendo en el término de ciencia ficción, los autores pues, se han puesto a pensar acerca de los futuros. De ahí nace el subgénero de ciencia ficción, ¿no? Respondiendo preguntas de qué sucedería si. Y dentro de los conceptos de ciencia ficción y de esta ficción especulativa, entran los conceptos que hemos platicado, bueno, que decíamos previamente que fue utopía, distopía y bueno, entre otros, también tenemos el de ucronía. Y para el programa del día de hoy, pues creo que este es el más sobresaliente. ¿Qué habría pasado si un evento del pasado hubiera sido diferente? Es decir, crear una línea temporal alternativa a partir de un cambio clave en la historia real. Ok, A ver. Si entiendo de manera correcta, imaginémonos que Alemania gana la guerra. Ándale, por ahí va. Y entonces, por ahí, de hecho, hay una serie muy interesante. Se llama The Man in the High Castle. High Castle, sí. Pero entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera cambiado el curso de la historia? Alemania gana la guerra y entonces la verdad universal es alemana y no
voy a decir, gringa. Claro. Ese Ese es un clarísimo ejemplo. O un poquito más regionalizado, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiéramos recibido la influencia española? ¿No? O sea, que nos hubieran conquistado los ingleses. Que nos hubieran conquistado A los nosotros. ingleses. ¿Por qué que nos conquisten? Que no nos conquisten, que no nos hubieran conquistado. Que hubiera permanecido aislado el continente. Ah, ok, ¿Cómo se o sea, hubiera- que todo América, como si hubiera de Wakanda forever. Ándale, algo por el Ok. estilo. O sea, cómo se hubiera desarrollado el Interesante continente concepto. si no hubiera ocurrido un hecho histórico que, pues, evidentemente cambió el rumbo de las cosas. O sea, digamos que Cristóbal Colón se hubiera muerto 5 minutos antes de salir al puerto de Palos Haz de cuenta. y nunca nos encontraron. Que le hubiera dado la que te muerde la rata y que no pueden bajarte del crucero. Ah, sí. Haz de cuenta. Está gacho. Y no se hubieran podido bajar de la... Y hubieran bajado de todas formas, ¿no? Les hubiera valido más. Pero bueno, sí, ese es más o menos el concepto. ¿Cómo se hubiera desarrollado una sociedad a raíz de un cambio? Por ejemplo, ¿de dónde viene el término ucronía? Uo, que es no, esto es en griego, y cronos, tiempo, o sea, no tiempo, literalmente un tiempo que no existió. ¿Sí? Ok. Eso es como el término, y fue popularizado por Charles Renouvier en el siglo XIX, bueno, a finales del siglo XIX. Toda ucronía parte de un punto específico, punto de divergencia, que es justamente cuando pasa el acontecimiento que hace que la historia cambie, ¿no? Y ejemplos creo que alrededor de la historia universal existen todos los que te puedas imaginar. Bueno, es tan claro como este dicho de que la historia es contada por los vencedores. Así es. Entonces, ¿qué pasa si la historia fuera contada por los no vencedores o el vencedor fuera otro? Así es correcto. Y entonces efectivamente cada momento de la historia podría tener este evento. Al final del día, quien te cuenta la historia, pues es alguien que teóricamente la vivió y te la cuenta como teóricamente la vio. Y bueno, hoy hay muchos registros y muchas cosas, pero pensemos en la historia más antigua, que pues la descubrimos a base de pinturas en las piedras, ¿no? Entonces, alguien lo interpretó, pero ¿qué tal si el señor Darwin hubiera sido más creyente, por ejemplo, ¿no? O cuántas veces hemos platicado de estas civilizaciones o pueblos, perdón, que invaden otras naciones y que como parte de ese ritual de conquista, pues desaparecen toda su historia, documentos y todo lo Claro. para imponer lo nuevo, ¿no? Entonces, hay muchos hitos en la historia, hay muchos puntos de estos en donde, pues, las cosas han cambiado y pudieron haber sido muy diferentes. Una guerra con otro resultado creo que es una de las más obvias. ¿O qué tal que un personaje importante no muera? Claro, que no hubieran matado a Kennedy. O a Cristo. O a Kennedy, bueno, pero... No, imagínate, digo, echa a volar la imaginación, que no hubieran matado a Kennedy, que no se hubieran ejecutado Que a muchas de Cristo. estas, fíjate que el cine nos regala, y también obviamente la literatura, pero nos regalan muchos bosquejos al respecto. Por ejemplo, el que no hubiera matado a Cristo, pues está aquella cinta de La Última Tentación de Cristo, en donde llega, es el diablo, él piensa que es Dios, y le dice, güey, bájate. Tú ya, no eres. Tú ya. No, tú ya acabaste. Le dice, ya acabaste, ya no es necesario que pruebes nada más, bájate, vive tu vida. Y este güey se convence y dice, ay, ya huevo, yes. Se baja y te pasan, la cinta trata de la vida de Cristo si no hubiera pasado la crucifixión, o sea, si no hubiera muerto, digamos, en la crucifixión. Y obviamente te da toda una historia. Y termina la cinta en que dice, puta, la cagué, me tentó el diablo y caí, ¿no? Pero el punto es ese. O sea, hay pincelazos de estas ideas en el ¿Qué cine, hubiera en sido, todos lados. no? ¿Qué hubiera sido? Otro factor hubiera podido ser una decisión política que cambie, ¿no? Que fuera sido distinta a la decisión que se tomó en el momento. Vamos a hablar una frontera, una ley de segregación, por ejemplo. Claro. O sea, cuántas cosas que alguien, una persona o un grupo de personas en particular decidió y esta decisión afectó el resto del mundo. Una, por ejemplo, el Papa Alejandro VI en 1490 y tantos, 92, 93, digo, apenas Colón había llegado a las Indias y tenían pues, este debate entre Portugal y España de que quién se quedaba qué. Y el Papa
una sola persona Dijo. decidió, a ver, de aquí parten y de aquí esta parte pertenece para el reino de España actualmente y otra parte para el de Portugal, pero fue una persona. Mi punto es que fue una sola persona quien tomó la decisión. Sí, digo, y que ahora... ¿qué pasa que Benito Juárez no decide que separar la iglesia del Estado, Ándale, por ¿no? ejemplo. Y ¿Qué digo, hubiera ocurrido? ¿qué hubiera ocurrido? A lo mejor seríamos mucho más. Y mira que somos guadalupanos, pero a lo mejor seríamos todavía más. Posiblemente, ¿no? Algo hubiera salido por ahí. Y así como esto ocurre en la historia a través de decisiones, a través de cambios en un resultado o bien de la permanencia de un personaje importante en nuestro plano terrenal, bueno, hay otros factores también que creo que pueden afectar esa vertiente por la cual se hubiera ido la historia. Y me encontré con unos muy interesantes que tú conoces muy bien y que han sido ucronías pensadas en algún punto. Por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si en la era industrial, estamos hablando de la era victoriana, principios del siglo XIX o durante todo el siglo XIX, surgen industrias, maquinarias, barcos, trenes, impulsados por vapor? ¿Qué hubiera ocurrido entonces si el resto de tecnología, a partir de ese momento, se hubiera desarrollado a través del vapor? Y bueno, tenemos esta famosa ucronía llamada steampunk. Claro. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera llegado a la electricidad, a los combustibles fósiles, lo que tú me digas? Sí. Si hubiera sido que siguieras usando carbón y que estuvieras usando madera para generar, impulsar las cosas, con ¿no? vapor, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace el steampunk. Y el steampunk, como saben, pues no solo es porque se podría tomar solo como una corriente estética, porque pues lo es y es en donde es más representativo, pero ya lo podemos ver en películas, hay libros. versiones tecnológicas muy interesantes. Por ejemplo, esta película de Wild Wild West, Por ejemplo. de Will Smith, en donde todo es vía steampunk. ¿Steampunk a qué se refiere? Pues que la tecnología es en base de movimiento de vapor. Maquinarias hechas... ¿Qué es el vapor? Pues simplemente calientas una caldera para que el vapor salga y genere movimiento. Digo, obviamente los ingenieros van a decir que soy un idiota y que a lo mejor es mucho más complejo que eso, pero digamos para mi pequeño cerebro es que simplemente en vez de que calientes con gasolina, lo haces con vapor, con fuego. Con la presión que ejerce. La presión que ejerce y esa presión hace de todo. Así es. Y entonces, por ejemplo, en esta cinta de Will Smith, pues puedes ver una araña gigantesca manejada a vapor, que es la tecnología que los trenes antiguos usaban, o incluso en Volver al Futuro También, 3, ¿no? En la 3, ¿sí? puedes ver un tren que viaja en el tiempo impulsado por vapor. Curiosamente, Volver al Futuro nos muestra tres tipos de retrofuturismo, ¿no? Porque son 3 películas y en las 3 cada una tiene... Ahora, esto es interesante porque la ucronía de esto es qué pasa si la tecnología no hubiera encontrado una vertiente diferente. Más efectiva. Quiero y pensar barata. en el mundo, no soy un ingeniero y soy bastante limitado al respecto, pero quiero pensar que el generar un motor de combustión como de gasolina es más eficiente y más fácil, más pequeño, lo puedes llevar a los lugares que un motor o que un dispositivo hecho a base de gas y de gas, que al final funciona con la presión de aire. Así es, y todos ¿no? los sistemas neumáticos. Es puro neumático, como cuando suben tu coche el ¿no? Todos esos sonidos, gases. Todo. Y quiero pensar que la gasolina fue más eficiente. Quiero pensar que era más fácil llevar 1 litro de gasolina que llevar una tonelada de madera o de carbón. Un motor de combustión, pues requiere, es más compacto. Quiero pensar que va por ahí, pero ahí lo que te dicen ellos, a ver, imagínate que no nos damos cuenta que está el petróleo, digamos. Ajá. Y seguimos usando a base, o bueno, el mismo gas, ¿no? Pero seguimos usando el calor de una caldera. Y entonces, ¿cómo si hubiera... Como el Titanic, mano. Así. Como el Titanic, ¿no? Sí. Que sigan las máquinas trabajando toda la noche. Sí. Pero qué diferente sería, porque al final del día la tecnología es diferente. Claro. O sea, no es lo mismo generar la explosión del combustible que mantener la caldera. La presión del gas, ¿no? Del ¿cómo se dice? Del vapor. Espera. No soy yo. Disculpen un detallito. la interrupción tecnológica, pero créanme que vale la pena. Y bueno, y de ahí, del steampunk, que creo que, pues, ejemplos hay muchísimos en el cine, incluso en videojuegos, que podemos ver este tipo de tecnología. También hay otra que nace a raíz
El steampunk, pues es tecnología, una vez más, neumática, o sea, motores impulsados con base en la presión que ejerce el vapor. Y esto, pues obviamente todas las películas que ves del corte, la estética, por lo general, es victoriana, es de ese Sí. momento de la historia en Inglaterra, ¿no? Sí. Y son los escenarios, por lo general, que podemos ver. Si no en Inglaterra, mencionaste muy bien Wild Wild West con Will Smith, que es el antiguo oeste, pero estamos todavía en ese mismo siglo, en los 1800, ¿no? Más o menos. Más sí. o menos. Paralela a esa, nace otra que me gustó muchísimo, que se llama Clock Punk. Ok. Esta es otra corriente imaginaria, estética. Y Que bueno, estamos siguen hablando de siendo conceptos. retrofuturismos, Sí, ¿eh? sí, Ok. claro. Y esta es con base en movimientos de engranes, como un reloj. Ok. Todo lo que tenga que ver con ese tipo de animación o de... Que también es un poco el araña esta de Wild Wild West, en donde vemos todo el funcionamiento de la araña, es con base en los engranes. Ojo, el engranaje Un fue gran invento. uno de los grandes, el engranaje, la polea, este tipo de inventos súper cañones. Por ejemplo, el caso del engranaje me parece que Leonardo da Vinci es el mejor ejemplo Desde para ahí, hablar ¿no? de dispositivos. Leonardo da Vinci te llevó a tener robots. Exacto. Y el engranaje era Tanques, ¿no? De parte guerra. importante, tanques de guerra. Uno muy interesante que me gustaba, él tenía un diseño de una torre en donde a base de engranajes podía mover soldados ficticios en la torre. Ay, Entonces, ok. a la distancia, pues tú no identificabas si eran personas o no. Conocí Sin embargo- un reloj así, fíjate. pues eso es Conocí ahorita, hasta justamente, se me enchinó la piel porque ahora que lo mencionas, en Messina, salen en una torre de una iglesia Es estos pequeños monitos que Sí, se que le mueven pegan. de cierta manera. Esto está muy bonito. Y sí, es en base a un a un engranaje. engranaje, claro. Más que a- Que funciona, perdón, con cuerda, que ese es al Así final, es. ¿no? Que no sé cómo se llame, igual no somos ingenieros, lo siento mucho, pero con cuerda, no sé cuál sea la fuerza. Seguramente el arquitecto Mendoza nos va a decir. Sí, alguien cuál nos es va a eso, decir, ¿no? ay, pedazo Pedazo de ignorante". señores. Bueno, pero esa es la función. Le das cuerda a algo y funciona. Y que es otro tipo de tecnología que también se usó en algún momento fuertemente. Obviamente, ¿qué hace el engranaje? Es una bicicleta. El engranaje hace que se distribuya, supongo, mejor el peso o la fuerza y que se genere un movimiento mucho más simple. Y antes de que nos corrijan, yo me confundí, les dije que había nacido casi paralelo al steampunk, pero el clockpunk, en teoría, viene de mucho más antes, ¿no? Estamos hablando Sí, claro, es de más finales viejito, ¿no? del medievo, posiblemente del Renacimiento, porque ya se está hablando, mencionaste muy bien y puntualmente a Leonardo da Vinci con sus bocetos. Bueno, pues se puede ver más o menos que de ahí se toma. Tenía ¿no? un león a base de esto, un león de tamaño natural a base de engranajes que se movía. Y cuando platicamos de los robots y la inteligencia Sí, artificial sí. en algún programa, también platicamos de que, bueno, esto se tiene muy registrado en Europa, pero en China, pues también se hacía lo propio Seguramente había. con robots y con incluso se llega a decir que sirvientes mecánicos que llevaban o servían cosas. Digo ¿no? que también tenemos un ejemplo muy bueno en los molinos, que básicamente ejemplo, es eso, exacto, un sí. molino de viento o incluso Es de un agua. engranaje, sí. Es una aspa que gira, pero a base de engranajes va haciendo el movimiento adentro. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de estar dentro de un molino, de las versiones europeas. No, de aquí de Minsa nada más. No, pues Cuando no, me esa no. mandaron por las tortillas el otro Pero día. por ahí fuimos a un pueblito se llamaba, estoy tratando de pensar, ahí en Holanda, se llama Saskatchewan, me parece, algo así, parecido al de allá de Canadá. Pero bueno, era un pueblito, Swashen o una cosa así, en donde la mayor atractivo es que tiene muchos molinos, ¿no? Y entonces puedes entrar a los molinos y ver justamente cómo es esta tecnología, ¿no? Molinos de viento. Y entonces haz de cuenta que ves la gran aspa o esta gran reilete, vamos, girando. Y ya por dentro ves cómo se conecta a base de los diferentes engranes. Y con bandas. Y Con todo, bandas. ¿no? Y bueno, pues al final hay una gran piedra que muele Sí, los sí. granos o muele las cosas, ¿no? Pero es muy interesante cómo descubrieron que la energía eólica, en este caso, podría generar movimiento suficiente para hacer labores mucho más. Y ahora que lo mencionas, fuertes, ¿no? también tenemos el eolopunk. ¿Qué hubiera pasado si solo se hubiera desarrollado tecnología que fuera impulsada por viento?
aún más antigua, ¿no? Más antigua, pero pues ahí sí está, digo, eres muy limitado, ¿no? Si no hay viento, no puedes hacer Te chingas, mucho. ¿no? No ves la tele. No ves la tele, no le soplas como Oye. el alcoholímetro. Tenemos otro, este es mucho más reciente, de hecho se sitúa en los años de la Segunda Guerra Mundial y le llaman el Dieselpunk. Dieselpunk. Hay un juego un videojuego que se llama Wolfenstein. ¿Lo has visto? Lo he jugado alguna vez, Bueno, ¿no? pues ese es el tipo de Dieselpunk. O sea, maquinaria ya aquí vamos a llamarle, como un poco como Mad Max. Claro, digamos que lo que aquí va y pasean es la electrónica. Ajá. O sea, siguen siendo motores de combustión, pero no saltan al lado electrónico, sino este motor de combustión hace más cosas o tiene más funciones que lo que hoy en día, porque hoy hay una mezcla total. La combustión te sirve nada más para darle impulso, ¿no? Pero la electrónica, pues es lo que genera muchísimas de las cosas que hoy vemos, si no es que la gran mayoría, ¿no? Y bueno, todos esos al final son visiones retrofuturistas, porque pues en algún momento alguien se imaginó que usando este tipo de tecnología se hubiera podido hacer más cosas. Incluso hablamos de la novela Frankenstein, ¿no? Claro. Que también muestran un poco de ese steampunk, pero pues evidentemente no fue escrita con esa intención, pero podemos ver ahí un poquito de eso. Ahora, llegamos a por la cual estamos aquí, esta ucronía, que la bautizaron como Atom Punk. Atom Punk, Atom Punk. que es la versión de los Jetson. Que es la versión de los supersónicos, efectivamente. De los supersónicos. ¿Qué hubiera pasado si todo fuera impulsado o fuese impulsado a través de la energía atómica? Pero no solo nace ese concepto, sino se crea incluso una estética a su alrededor. Y es cuando nace ese retrofuturismo del cual pues estamos más familiarizados. Por ejemplo, y lo más actual, una película que te lo demostró cómo se hace y lo hizo muy bien, fueron la última entrega de Los Cuatro Fantásticos. Claro. En donde ves este futuro, pero como alterno. Sí, que la tecnología parece de los años 50, de los Ajá, años exacto. 40, pero con esteroides. Exacto. Y que sí funcionó, ¿no? Que al final sí terminó por... Me gusta mucho no sé si recuerdas el robot. Ah, sí. Que sí, todavía sí. el robot, la parte, digamos, la usan con cinta magnética. Sí, Entonces o sea, quieren que haga algo diferente, le ponen una cinta magnética diferente, ¿no? Entonces esto crea, no la película de Los Cuatro Fantásticos, digo, esa película está inspirada en esta estética, ¿no? Pero el Atom Punk crea este movimiento que, nada más para no dejar fuera, ahí sí, casi a la par, nacen otras dos corrientes, una llamada Ray Gun Gothic, Ray Gun. así como de pistolita de láser Ok. Gothic, y otra que se llama Ray Punk. Y estas se mezclan un poquito, las podemos ver, por ejemplo, en las portadas de películas de cine de ciencia ficción B gringo, ya sabes, Claro. estas de los marcianos. O sea, el robot de Perdidos en el Espacio. Algo por el eso, estilo, algo así. también un poco, ¿por qué no decirlo? Star Trek tiene mucho de eso, Claro. ¿no? O sea, ya ¿Sabes cuál se me involucras figura? el rayo láser como parte de... ¿Te acuerdas en Hombres de Negro, creo que es en la Ajá, primera por o en la ejemplo. segunda, donde aparece esta nave y estas armas muy viejas? Eso lo han llamado los, pues, expertos, o no sé, de verdad aquí sí me gustaría saber quién designa estos nombres. Bueno, vamos a pensar que la creme de la escena artística y de diseñador, no sé. El chiste está que pues le pusieron Ray Punk o Ray Gun Gothic y es esta estética, pero puede englobarse dentro de la misma, ¿no? De Atom Punk. Y esta Atom Punk es una mezcla a la vez de otras corrientes más pequeñitas. Ahora, en su gran mayoría, a ver, esta es una pregunta interesante. Lejos de decir corrientes, ¿te refieres a corrientes artísticas? Corrientes artísticas y de corrientes pensamiento, sí. literarias, a pensamiento. A todo O sea, en general. es todo un universo de Sí, cosas. así es. O sea, te repito, hemos visto desde películas, caricaturas, mencionaste a Claro, los los supersónicos. Hemos visto productos de mucho tipo. Por ejemplo, ¿te acuerdas del videojuego BioShock? Sí, claro. Esto es mucho Sí, o Fallout, ¿no? O Fallout, ¿no? También y justamente qué bueno que mencionaste Fallout, porque creo que es uno de los que mejor ejemplifica esto en particular, ya que mezcla
diferentes elementos como arquitectura Googie. ¿Googie? Googie, o sea, la arquitectura Googie son estos edificios no angulados, sino redondeados, como Claro, aerodinámicos, ¿no? Redondeados, claro, Sí, claro. espero que sea claro, porque yo entendí eso. Luego, estética Populux también, que es un poco letras, cuando por ejemplo en los diseños de revistas o estos anuncios muy típicos o muy a la usanza de los años 50, en donde aparecía siempre estas personas sonrientes con uniformes pulcros, voy a decirlo porque era de los 50, las amas de casa con sus delantalitos. Claro, claro. Esas imágenes que veíamos, que se veían impresas en las cajas, en los anuncios, o sea, las espectaculares, o sea, en todo tipo de impresión, o incluso en la televisión o en el cine. Eso se le llama estética Pollux. Digo, muy, muy interesante ahí, de los años 70 más bien, ¿no? Esto ya es como un poquito... Esto es más, no, de los Sigue siendo 50. De los 50. Es que Atom Punk viene a raíz de una vez más, acuérdate que todas las corrientes de pensamiento literarias, artísticas, nacen a raíz de inquietudes de una generación. Entonces estamos hablando que si en los 50 la generación que estaba en ese momento activa, pues la inquietud más grande que tenían era el miedo a la bomba atómica, ¿no? Ya habían demostrado en Hiroshima el poder del átomo. Claro. Entonces, aunque en ese momento, hay que aclararlo, el átomo estaba del lado gringo. Oye, no nos equivoquemos, todavía le tenemos mucho miedo no, mucho. Aún me quita el sueño, pero el átomo en ese momento estaba del lado gringo. Claro. O sea, no había otra nación Nadie que había más tenía desarrollado. Exacto, eso tecnología, viene con la Guerra Fría y más adelante. Todavía en los 50 había mucho optimismo. La guerra tenía 5 años de haber terminado. Estados Unidos estaba colocado en el top de... Pues era las de alguna naciones. manera, qué triste verlo así, ¿no? Pero era el gran salvador por detener la guerra, pero a la vez el Oye, me gran asesino. encantó el tronarles, comentario ¿no? hace unos días, o ya creo ya un poquito más, unas semanas, el príncipe, o bueno, el rey Carlos, o el príncipe Ajá. Carlos de Inglaterra, que le recordó a Trump en una cena que Trump había dicho en alguna ocasión que gracias a los estadounidenses en Europa no se hablaba alemán. Eso lo dijo el príncipe Carlos Claro. al micrófono, ¿no? Y dice, pero señor Trump, yo le recuerdo que si ustedes estuvieran hablando francés, Ah, es y una ¡pum! Y belleza. soltó el micrófono. Drop the mic. Y se fue con su bastoncito, ¿no? Porque- Bitches. Pero Sí. bueno, muy, muy buena. Y no tiene nada que ver con esto. Pero No, pero esto estaba bueno. está bueno. Y bueno, eso Estados Unidos estaba viviendo eso. Entonces se crea esta estética, este movimiento, esta corriente, incluso de escritura llamada Atom Punk, que también se mezcla un poco con algo que se le conoce como American Kitsch. O sea, el kitsch es este concepto. Aquí viene el dato mamador. Kitsch es este concepto de que hay cosas de mal gusto que se vuelven de buen gusto. Sí. ¿Sí? Taki le llaman. Sí. también. Ajá, exacto, es medio taqui. Aquí en nuestra bella nación le llamaríamos naquito. Naquito. Bueno, Taki es naco, sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo que antes en Hooters decían the Taki way of eating o algo así, ¿no? Que Y yo soy tan de ahí. soy Súper, tan de ahí. súper. Y bueno, de ahí aparece... bueno, aquí les tengo una recomendación. Si tienen oportunidad, no sé si puedan encontrar en páginas la ilustración o la cómic llamado Rocco Vargas, del español Daniel Torres. Ah, yo dije, ¿Rocco, el actor suena- porno? No. Ese es Ya está tan bien, de los sí. 90. Sí, sí. Oh, perdóname, chavo, no soy... Se retiró junto con Samantha Fox, mano. Y con Ron Jeremy. No estoy así está. actualizado, discúlpame, Es del género. es de la edad de Ron Jeremy, de la leyenda. Sí, pero Rocco también. Sí, claro. Bueno, si puedes buscarle, se llama Rocco Vargas, de Daniel Torres, para que te des o ustedes también ahí los invito si tienen oportunidad, si nos están escuchando en su automóvil, pues por favor deténganse, no vayan a cometer la mamada de estar viendo esto mientras manejan. Ok, que hay arriba un carro así como... Es como los supersónicos, pero Claro. originales. Ah, pero hay muchos. Sí, es un cómic, es una... Pues, Ah, está unas padrísimo. historias.
El autor es Daniel Torres, A Rocco Vargas era un pachuco con toda la magia. pero retrofuturista, ¿no? Retrofuturista, claro. Qué Entonces, padre esa está es- la estética. ¿eh? esa estética es. Pues bueno, ahora sí, después de haberles platicado el concepto de ucronía y el hecho de imaginar futuros a través o a raíz de ciertos sucesos, pues de ahí aparece el porqué, bueno, esa es la razón del porqué. Todo lo que se generó durante la época de los 50, 60, 70 ya no tanto, pero durante esas dos épocas en donde el cine de ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción ebulló, fue por eso que tomaron estos conceptos y ahora los vemos de esa manera. Y que aparte es muy interesante porque es lo que ellos soñaban con llegar. Tengo un ejemplo que me encanta y desde Volver al Futuro y todo. No hemos llegado a los coches voladores. Todavía no estamos ahí. Sin embargo, tenemos muchísimos años, 70 años, imaginando coches voladores, ¿no? Sí. Y es un tema que todavía no lo logras. Y a la fecha, tú ya ves coches voladores que se ven como viejos. Por ejemplo, es un Chevy 60 y no sé qué volando. Pues dices, Y hoy en día jamás verías un coche como ese volando. Digo, me refiero a la estética de ese tipo de autos, ¿te ¿no? acuerdas de, no sé cuál fue de Iron Man? O no sé siquiera si fue en Iron Man o en Capitán América, porque traigo una mezcla con todas las películas de Marvel y en particular con esos dos personajes. Pero en algún momento el papá de Tony Stark presenta un auto volador. No sé si te acuerdas. Y esta escena en donde sí empieza a hacen levitar como alguna cosa así. y se cae. Esa era la Pues, primera de Iron Man, ¿no? no recuerdo, No lo sé. no recuerdo, pero pues por ahí va esto. Y bueno, el futuro que nunca llegó, Lucifago. Una exploración de cómo distintas épocas han imaginado el futuro y por qué casi siempre se equivocaron. Ok. ¿Ok? Porque incluso en los 80 se imaginaron el futuro. Pero tampoco llegamos ahí. Y ya tampoco pasó. llegamos ahí. Y ya pasó. Y tenemos Y no muchos estamos ejemplos, ahí, ¿no? ¿no? Digo, ojo, hay cosas que se trataron de desarrollar, pero nunca lograste hacer la patineta que se mantiene Aún, ¿no? a base de, sí, que levita. ¿no? O, por ejemplo, un ejemplo muy, muy socorrido, pues es Blade Runner, ¿no? En Es donde un ejemplo perfecto. a principios de los 80 se imaginaron cómo sería el año 2019, ¿no? Ujú. Y pues estamos en el 2026 y pues yo no veo... Bueno, de hecho veo ciudades peores que las que... Sí, pero no aparecieron ves, ahí. el core de la película son los replicantes No los que vemos. no los ves aún. No Ojo, lo sabemos. empieza a haber Ahora. tecnologías que se les acercan, sí, pero todavía no tienes la versión del replicante que pudiste haber. No tienes a Darrell Hannah con toda su hermosura pues ahí, no, ¿verdad? Pues no. No, pues Entonces, no. ni al señor Rutger Hauer No, tampoco. cuando todavía estaba guapo y joven. Bueno, pues este término fue utilizado por primera vez por un señor llamado Lloyd John Dunn en su revista Retrofuturism en 1983. O sea, él De ahí creó nació. una revista que se llama Retrofuturismo, Y ¿no? Digo, con ella el concepto, Claro. y con ella ese mismo concepto. Es una corriente estética, cultural y conceptual que explora cómo las sociedades del pasado imaginaron su propio futuro y cómo esas visiones, vistas desde el presente, adquieren un nuevo significado entre lo nostálgico, lo ingenuo y lo inquietante. Claro. Podríamos decir que es la reinterpretación contemporánea de las ideas del futuro creadas en épocas pasadas, donde se combinaban elementos claves. Y esto es lo que forma y el por qué el día de hoy, no sé si hoy sea tan popular, no sé, en las generaciones más jóvenes, la caricatura de los supersónicos, de Jetsons. No, lo dudo mucho, ¿no? No, mis Porque- hijos no la conocen, ni siquiera. ni los picapiedras, No, ni esas, no, no. ¿verdad? Se quedaron bastante atrás. Pero si algo nos podemos... Incluso los picapiedras tienen un poco ahí de retrofuturismo, porque pues también pensaban, metemos a un dinosaurio debajo del fregadero y ese es nuestro triturador. Era una versión retrofuturista de ¿No? la era de las cavernas, De las cavernas, ¿no? entonces- sí, claro. O sea, andamos en dinosaurios en vez de caballos. Claro, por supuesto. Claro. Sí, sí es que pero los... tienes un ejemplo mejor. Esta serie que hacían que se llamaba Dinosaurios. Ah, bueno, ¿qué hubiera pasado si Donde los si dinosaurios hubieran evolucionado. hubieran evolucionado a casi humanos? Pero si algo vemos en los supersónicos y en otros lugares más, pero sobre todo en esa serie, bueno, que vamos a tomar en Star Trek, vamos a mencionarla también, es que hoy en día ves los inventos y con el conocimiento de hoy en día dices, no mames, ¿cómo va a funcionar, no? Claro.
Y eso es justamente una de los 3 elementos del Ay, porqué. ¿a poco sí creías que ¿A jalaba? poco? No. No mames, ¿a poco te creías que te Sí. ibas a desintegrar, Sí. no? Ay, Mira, por ejemplo, ¿qué lo hace tan, pues, no sé cómo decirle, pues tan querido, pues, le llaman ingenuo? Es justamente tierno, eso, es tierno. Proyección imaginada del futuro. O sea, hoy vamos a imaginarnos cómo va a ser dentro de 50 años este mismo sitio. Y ya desde ahí ya estamos limitados, ¿no? Porque estamos analizando cómo va a ser un futuro desde nuestro presente. No tenemos manera de proyectar. Digo, habrá proyecciones y cosas un poco más especializadas, pero en general y conceptos, diseños, manera de comportarse, códigos sociales, que esa es otra de las cosas que creo que no analizamos muchas veces. Los códigos sociales nos llevamos igual que como la gente se llevaba en los 60. O sea, Ni de el nivel de confianza que hay entre dos personas es el mismo que existe. Ni de cerca, ni el pudor, ni el respeto que tienes. Y digo, no quiero decir que los niños, por ejemplo, son irrespetuosos, pero hoy tienen una confianza con sus padres diferente. Ahora, O sea, ¿cuándo has visto que le diga alguien a su papá, sí, señor? Sí, claro. Hoy, mis hijos, sí, señor. Casi me ¿Quién eres? huellean, güey, ¿no? Casi me llaman el señor que viene por las noches, ¿no? Entonces, pero mi punto es, ha cambiado mucho la sociedad, se ha abierto mucho. Pero yo creo que hay una razón muy básica al respecto. Un niño de hoy con un niño de los 50, yo creo que no, es infinitamente más sabio un niño de hoy. O sea, tiene infinitamente más información un niño de hoy que un niño de hace 50 años. Sí, 60 años, ¿no? eso es correcto. O sea, sí, unas por otras. El acceso a la información que tienen hoy los niños no tiene precedentes en la humanidad. Pero como lo tuvieron ojo, antes, eso ¿no? sale contraproducente, porque luego se andan queriendo emancipar, ¿no? Nadie dijo que fuera lo mejor. Lo que sí estoy seguro es que no es ni cercano. Vamos, tanto así que un niño de hoy, yo creo que el estímulo que recibe diariamente de información, puta, es brutal contra el que recibe en un niño de aquel entonces, Claro, ¿no? sí. O sea, sí. mi mamá solía decir, no, tú te detienes con caca y un palito, güey. Hoy le das a un niño caca y un palito y dice, ¿qué es esto, güey? Dame una computadora. No jala. No da, güey. Entonces, pues yo creo que no solo nos limitamos con la parte tecnológica, también creo que en el sentido de los códigos de conducta, incluso siempre me he puesto a pensar, la comida sabrá igual que como sabía hace 70 años atrás. Las ciudades, el aire que se respira es igual que el que se respiraba hace unos siglos. O sea, sí son como muchas cosas, muchos elementos que entran en juego. Hay un elemento, por ejemplo, muy curioso y muy sencillo. Antes, y digo, no sé si médicamente sea correcto o solo sean... Estoy hablando de un mito de TikTok, pero lo voy a decir anyway y me corregirán. Antes, el huevo pues era huevo de gallina regular, ¿no? Hoy se dice que el huevo tiene muchísima hormona porque usan hormona para crecer las gallinas y que den más producción y bla, bla, bla. Resultado de esto, hoy una niña de 12 o 13 años está totalmente desarrollada contra una niña de 12 o 13 años de aquel entonces. No sé si sea real, yo no conocí niñas cuando eran los años 40 o 50. Claro. Pero sí me queda claro que eran mucho más inocentes en aquel entonces que lo que son ahora. Sí. Y creo que esa diferencia, por ejemplo, en tu alimentación hace toda la diferencia. Alguien por ahí alguna vez me hablaba del por qué, es una plática tonta, ¿no? Pero por qué los argentinos son mucho mejor futbolistas que nosotros o por qué generan más talento en el fútbol. Yo creo que hay muchas razones, pero una de las que me hablaban ellos, y este era un amigo argentino, por cierto, él decía, es que tú fíjate en algo muy interesante. En México, la base de la alimentación desde la época antigua pues es el maíz. ¿No? Siempre el maíz ha sido como nuestro gran tesoro y nosotros comemos maíz, en todos lados lo tenemos, la tortilla está en todos nuestros platillos, en todas sus modalidades y el maíz es muy fuerte, sí, es sano, es bueno, pero en Argentina a diferencia, él me dice, la base es la carne. Entonces, obviamente la gente que come más carne pues tiene más músculo. Bueno, tiene yo más, ahí ¿no? diferiría muchísimo. No, porque, bueno, pues, eso es real. Chécate cuánta carne come allá. sí,
Patagones Entonces, no creo que conocieran acuérdate que la vaca llegó junto con los españoles y los españoles llevaron la vaca. Entonces, a niveles ancestrales comían lo mismo. No lo sé. Digo, él hablaba un poco de eso. Lo que es real es que después de la colonia, pues básicamente ha sido así. Aquí la alimentación, pues siempre ha sido la tortilla. Digo, yo no sé, allá no conozco tanto, ¿no? Pero mi punto es, si allá hubieran comido más tortilla de la que comimos nosotros aquí y nosotros hubiéramos comido más carne, a lo mejor sí hubiéramos sido más fuertes en los deportes de lo que somos hoy en día. Ese es un poco el retrofuturismo de decir qué hubiera pasado si nuestra alimentación hubiera sido diferente, si no hubieran llegado los españoles, si siguiéramos comiendo tepezcuincle en vez de comer... Bueno, que mira que hoy en día, por ejemplo, ese es un ejemplo nada que ver con el continente americano, pero podría ser en se puso de moda, no de moda, pero ya lleva algún tiempo en tendencia la dieta mediterránea. Claro. ¿No? Y que es muy sana y que se analizó porque la gente que estaba usándola como base de su alimentación incluso tendía a vivir más tiempo. Aceite de oliva crudo, ensaladas, pescados. Y muchos tipos de esas cosas. Eso pues llevó a que la gente sea sana, que lleve un estilo de vida mucho más sano y esto le provoca longevidad. Yo creo que si eso mismo hubiera ocurrido con las culturas prehispánicas, posiblemente la comida prehispánica, antes de la implementación de muchos de los elementos que se trajeron junto con toda esta influencia, pues bueno, hubiera salido un tipo de cocina de origen, pues orgánica, pero pues, yo lo veo desde un punto de vista un poco diferente pensando en la comida y yo no sé ya ni qué tenga que ver con el tema, pero me llama la atención. Por proyecciones del pasado al futuro. La comida mediterránea es mucha comida que no está tan procesada. Es este aceite de oliva extra virgen, estas pues ensaladas crudas. Y cuando lo trasladas a nuestra comida de hoy en día, que es sumamente procesada, básicamente todo lo que comes está procesado. O sea, jamón, salchicha, huevo, queso, tortilla. La tortilla ya es más cal que... ¿no? O sea, entonces cuando dices, oye, pues seguramente va a ser más sano porque la comida que estás al hacer esta dieta mediterránea es mucho menos procesada que la otra, ¿no? Claro. Entonces, pero imagínate qué hubiera pasado si no hubiéramos procesado tanta comida y hubiéramos estado con comida prehispánica no tan... procesada. Pues pasada por máquinas y pasada por conservadores y pasada por elementos químicos que no pero, valen la pena. Bueno, eso no tenía mucho que ver, pero ahí está un brevario cultural. Pero ese es el punto. ¿Qué hubiera pasado o será real que toda tu cultura está basada en lo que fue sucediendo y cómo te mantuviste? O sea, nosotros no tenemos una cultura tan amplia. Por ejemplo, aquí la Coca-Cola pues es Dios, ¿no? Sí, claro. Y hay otros lugares que a lo mejor no es tan así. Sí, sí. Entonces, pues seguramente por eso la obesidad es uno de estos grandes problemas de este país. Es aguas bastante profundas. Claro. Sin embargo, nosotros las navegaremos bien ignorantemente porque para eso estamos acá. Bueno, otra de las cosas que también influye mucho en este tema del retrofuturismo son las limitaciones tecnológicas y culturales de la época. Si estamos hablando de los 50, cuando surgen de estas visiones o estas proyecciones al futuro y las empiezan a plasmar en audiovisuales, pues obviamente tú imaginas un futuro o un invento a raíz de algo que tienes en el presente. Por ejemplo, en ese momento los radios son de transistores, entonces pues tú imaginas un transistor con esteroides del futuro, pero que al final ese aparato el laboratorio seguirá utilizando esos transistores porque es lo que tú, a pesar que ya hayas viajado, es como la película de Alien, El octavo pasajero. En Alien, el octavo pasajero, no recuerdo exactamente en qué año está, pero pues es una visión muy al futuro. Como, según yo, 200 años más allá. Según yo, puede ser, de aquí, digamos. En donde, por cierto, seguían existiendo revistas. Sí, claro. ¿No? Nadie pensó que se desaparecerían. ¿Por qué no? No van a llegar las Todavía tablets, pegabas fotitos, ¿no? Todavía pegabas fotitos de revistas, ¿no? Entonces, ese es un poco parte del concepto y del por qué. Con base en lo que tienes tú hoy en día, tú agarras el concepto y lo es catapultas. Que normalmente imaginas que las cosas se van a mantener, van a mejorar, pero se van a mantener, pero no imaginas la evolución de las cosas. Claro. Tengo un ejemplo muy interesante.
Hubo hace a lo mejor 5 años, poquito antes de la pandemia, este furor impresionante por el metaverso. Ajá. Y la gente compró terrenos en el metaverso y la gente empezó a volverse loca. Compraron los NFTs claro, en el sí, metaverso sí, y sí, se volvió el mundo, el metaverso es lo que sigue. Sí, sí, sí. Y de repente llegó la inteligencia artificial y le dijo, quítate tú, como en el capítulo de Los Simpsons, ¿no? Sí, sí, sí. Y a todo mundo se le olvidó el metaverso y lo de hoy es la inteligencia artificial. Y lo que se crea ahí. Entonces, ese es el punto, ¿no? Si tú en la era del metaverso imaginaste tu futuro, te imaginaste con una parcela como si fuera Farmville de tu metaverso. Y pues y no hoy fue en así. día, pues ya no, digo, y no dudo que sigan existiendo esos metaversos y esas cosas, pero han dejado de ser tan relevantes como lo fueron en algún momento. Y hoy es la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar mañana? Pues a lo mejor ya tampoco la inteligencia artificial y va a haber otra mejora. Algo diferente. O a lo mejor algo diferente. Pero hoy no imaginamos algo diferente. Hoy lo que No. imaginas es la inteligencia artificial con esteroides. Así es. Que mira Así que es. ya es lo que sea con esteroides, ya es hoy. Pero no te imaginas cuál va a ser la evolución de la inteligencia artificial, ¿no? No, exacto. Y mira, y una de las cosas por las cuales es tan atractiva esta idea de revisitar el pasado para ver las visiones del futuro es justamente esta lectura cargada de nostalgia. Ese es el regresar a ver, ay, mira, tan lindos que estábamos. Sí, Mira lo qué que pelmazo. imaginábamos, ¿no? Entonces, pues lo vemos con parte como Claro. irónico y también desde un punto de vista crítico porque dices, a ver, güey, así no. Imagínate que las cosas hubieran funcionado así, pues sería otro presente. Imagínate que realmente las cosas estén impulsadas por energía atómica o por vapor, ¿no? Todavía tardaríamos cuántas semanas en poder llegar a Que, ciertos lugares. Ojo, también es importante decir que la era de la computación no es tan grande, ¿no? O sea, en estos 2000 años después de Cristo, la era de la computación es un Nada. pedacito. Sí, sí, sí. Entonces, las tecnologías anteriores, pues eran lo que rifaba, ¿no? Entonces, como la del viento que se sigue utilizando, ¿no? Que es una de las que se ha utilizado desde tiempos de la... O sea, los molinos, por ejemplo, se usan desde la época egipcia, o sea, desde los egipcios, desde los Pero ¿tú crees que mesopotamios. todavía todo? Porque yo veo, por ejemplo, un barco de vela. Hoy en día un barco de vela normalmente es más recreación que realmente impulso. Pues no se lo preguntes a los del barco Cuauhtémoc. Sí, pero aún el Cuauhtémoc no es un barco. No, realmente tiene motor, de, tiene motor, de- tiene de- motor. de vela. O sea, es un barco que las velas son para No, que se vea bonito. Pero sí, se sigue utilizando, por ejemplo, los campos eólicos con los que se generan energía eléctrica. Tú puedes ver aquí cerca, hay muchos de estos Es la campos, ¿no? evolución de un Sí, o sea, con viento generas electricidad, Así es. otro tipo de tecnología diferente, pero a raíz del viento. Y no creo que siga siendo tan utilizada. Digo, incluso los aviones, te podría decir que pues por el viento se elevan y se mantienen No, bueno, en el pero aire, eso pero también ya, los ahí de hay... papel, ¿o qué, güey? No. Los hermanos Wright. Bueno, los parapentes, ¿no? Las alas delta todavía... Bueno, jalan. todavía, pero fíjate lo que yo te dije, es Recreativo, o sea, sí, ya sí, no sí. Es un tema de nostalgia, O de sea, ironía y crítica. como tecnología quedó un poco atrasada. Digo, sí entiendo la parte de eólica, pero tampoco ha suplantado a la tecnología de No, gas no. o de petróleo. No, pero en algún momento fue súper importante y la única, Claro. ¿no? Y gracias a ella, pues llegaron justamente de Europa a América, gracias a ella, el Mediterráneo constantemente. Fíjate, idea millonaria ahí para el creador de The Martian. Imagínate que lleváramos estos torres eólicas a Marte, que entiendo que hay muchos vientos. Te la ganó Ray Bradbury, Ah, mano. pinche Ray Bradbury. Sí, el Ray Bradbury se imaginó en Crónicas Marcianas Ya, dile, transportes impulsados por viento en Marte. No, pero yo estoy pensando en algo diferente. Ay, güey. No, ponemos tecnología eólica para recabar energía Ok. y luego la mandamos con un cablezote a la Tierra. Olvídalo, Ray Bradbury. Seguimos invictos. Seguimos No, pero imagínate que con un rayo láser mandas tecnología de allá. O sea, el futuro es hoy. no, el A ver, futuro es hoy, viejo. me estás diciendo que ya tenemos nanotecnología corriendo por las venas de algunas personas. ¿Me estás diciendo que no podría ser? Podría ser. Sí, podría ser. Porque, ¿sabes qué? Si algo he aprendido con estos programas es que nunca voy a decir de esta agua no beberé. Tú no sabes, a lo mejor Nunca eres sabes. el primer pionero eólico. Fíjate qué bonito, el primer pionero eólico de Marte, Sí, güey. no, Fuimos sería a las granjas eólicas de Marte, güey. Tiene unas pinches espirales y como hay un chingo de viento. de las colonias
eólicas. De las columnas ¿no? eólicas, Mira, idea millonaria, escritores de ciencia ficción. Ya se los dejé ahí. ¿Cómo se llama Ahí el está. escritor de The Martian y de Hail Mary? Ernest Klein, no me acuerdo. No sé si es Williams o lo que sea, pero bueno, ahí te la dejo. Muy bien. Y básicamente creo que todo se podría resumir en que el retrofuturismo no es el futuro en sí, sino el futuro que alguien creyó posible. En Pues, algún señor, punto. pero aparte, creo que no es alguien, creo que es como la sociedad generación, en ujú. conjunto aceptaba que ese era su futuro y de repente ya no lo fue. Y es lo que te decía hace ratito cuando platicábamos del steampunk y del atom punk y todo eso. Cada periodo histórico ha proyectado su propio futuro según sus obsesiones. Aquí empieza algo Qué interesante. interesante. En la era industrial, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, eran máquinas gigantes, ciudades mecanizadas. Y tenemos como ejemplo clarísimo Metrópolis. Metrópolis. Creo que es el mejor ejemplo Claro. de esa era. Luego la posguerra, optimismo tecnológico, automatización doméstica. Por ejemplo, los supersónicos y Claro, las- ¿cómo se llamaba la maid? ¿Robotina? Robotina, Sí, claro, claro. la Mega Maid. Y, ¿no? por ejemplo, durante la Guerra Fría, algo que teníamos, paranoia, control, Claro. distopías, y un ejemplo muy claro de los 80, ya terminando esto, pues es Blade Runner, ¿no? De cómo Mad Max. apareció. Mad Max, Blade Runner, Claro. la película está Brasil, ¿te acuerdas? Brasil, Sí. claro. Entonces sí, creo claro. que hay Es un muchos ejemplazo. ejemplos que Claro. podemos tomar. El retrofuturismo toma esas visiones y las observa desde hoy, creando una especie de doble tiempo, pasado más futuro simultáneo. Ok, o sea, Ya nos pusimos bien elevados, ¿verdad? sí podría llegar, pero no llegó. Ajá, pero ahí está. Pero ahí está. Porque Sí, va claro. simultáneo a ti, pero Y no ojo, yo. y todavía podría pasar, ¿no? O sea, Aún todavía está podría diciendo, oye, pues pasar. sí, a lo mejor la estética cambiaría, pero no quiere decir que no vaya a haber coches voladores. Imagínate que el día de mañana todos los combustibles que existen, o sea, esta es una proyección actual al futuro, o sea, podríamos tomarlo esto. Hoy alguien se imagina, todos los combustibles fósiles valen madres. El viento no es un combustible lo suficientemente poderoso para generar ciertas energías. La única manera de propulsión entonces que encontramos es la solar. Entonces, a raíz de la energía solar y con el pinche calorón que hace en días como hoy, pues sí tendríamos hasta almacenamiento por bastante tiempo, nace la tecnología. Y se Claro. desarrollan vehículos que funcionan con energía solar y se desarrollan tecnología en general, ¿no? Que está alimentada por el sol. Entonces, escribes tu historia y alguien más dentro de 50 años la revisa y dice, mira, Pelmazo. güey. Ay, no manches. ¿A poco sí creías? ¿no? Nunca pensó que el coaxium Sí. iba a salir más barato. Que el coaxium era. Sí, no, que el moco de rata iba a ser el combustible más, ¿no? Sí. El guano de cerdo volador. Y mira, por ejemplo, en las distintas ramas de estos conceptos, por ejemplo, llegamos a la estética, ¿no? Visualmente, el retrofuturismo mezcla diseños antiguos con tecnología avanzada. Quiero evocar aquí un poco a la película El Episodio 1 de Star Wars. Ok. Y recordarás que cuando salió originalmente, yo fui uno de ellos, estábamos acostumbrados a la estética que nos había entregado las 3 películas Claro. previas, ¿no? Desde Claro. A New Hope hasta El Regreso del Jedi. Que era un poco retrofuturismo. de Era un aquel poco, entonces, pero ¿no? estábamos hablando de estos vehículos, Claro. instalaciones que parecían viejas de alguna forma o ya usadas, muy usadas, ¿no? Y nos acostumbramos a esa estética muy Star Warsiana. Y de Claro. repente llega el episodio 1, nos muestran Coruscant, nos muestran Naboo, pero sobre todo Coruscant. Y puedes ver muy, muy claro el ejemplo de naves con redondeadas, plateadas, Claro. que parecen muy al estilo como estos cohetes de los 50 o Sí, esa claro, imaginación. claro, claro. Ese es un ejemplo muy, muy sólido de esto de lo que estamos Y hablando. sin duda yo creo que Lucas buscaba dejar claro que este era el pasado de un futuro. Ajá. O sea, exacto. estamos hablando de que el episodio 1, pues pasa 30 años, es X la cantidad, ¿no? Pero pasa, pon tu 25 años antes de New Hope, ¿no? O 30 años, no sé. Y entonces, ¿cómo haces
que el pasado se vea viejo contra en el futuro. O sea, pero que es un aparte, futuro, ¿no? el futuro ya habías tratado de que se viera viejo. Sí. ¿No? Ya tratabas de que las computadoras se vieran usadas. Y traes un poco todo el tema del Art Deco que le gustó Claro. mucho y todos estos Y le metió ahí diseños candela, y le metió y pues por eso logró esa estética, la cual se me hace y siempre se me hizo rara, pero bueno, ahorita ya viéndola con estos ojos ya está Y interesante. que ahora digo, yo no sé si a ti te pasa. Ahorita lo estoy así como, ¡boom! Si tú vas a ver las secuelas de Disney, también tienen ciertos tintes que se hacen ver más modernas. Pero que- viejo. Pero viejo, o sea, es Sí, una sí, cosa sí. interesante. Está interesante, ¿no? entonces por eso es que se le tiene tanto respeto a los realizadores de esas películas. Otra cosa que era súper clásica en películas de los 50 que imaginaron el futuro, porque vamos a evocar películas del Santo, vamos a evocar películas de Uf, Piporro. Les encantaban los foquitos, ¿no? Exacto. O qué tal estos El sistemas Piporro. así con botones grandotes Sí, y sí, pantallas sí, por sí. todas partes y sonidos. Como, Así como, van si, a como funcionar, si fuera güey. la barra de Inside Out. de la Ándale, película. con botonzotes así, con ese era- Focos y la fregada, ¿no? Oh, exacto, Bulbos. focos y esta cosa de que le sale electricidad, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el la aparatito. Tesla, ¿no? Como si un le fuera la de Tesla. Exacto. Y bueno, obviamente la arquitectura futurista basada en estilos pasados, el Art Deco, ¿no? Que era muy, muy recurrente por alguna razón. Por eso lo vemos en cosas como computadoras del futuro con botones físicos enormes o Claro. cohetes con diseño Art Deco, Claro. justamente. O sea, estos cohetes como muy redondeados, plateados, muy limpios sobre todo. Muy, ¿no? se me figura como esta serie de Flash Gordon, ¿no? Que se veía Ándale. este cohete como Así, estilizado. tal cual. O, por ejemplo, pues sí, todas las representaciones básicamente de los cohetes de los 50 Sí. o era un cilindro El plateado. y cohete punto. no era Marvin, creo que sí era Sí, sí, Marvin, sí, el sí, el marciano, que marcianito. baja de un cohete así como Así, estilizado. tal cual, era esto. Y o robots con formas humanas simplificadas. Hablábamos de robotina, ¿no? Que era como cuadrada. Otra cosa, la dimensión conceptual, que aquí es la parte que le da más cuerpo a todo esto. Y no trata de predecir el futuro, sino de revelar qué deseaba una sociedad, qué temía, qué entendía por progreso. Entonces, si estamos hablando de... Traigo de nueva cuenta el ejemplo de Star Trek. Star Trek se hizo en los 60, aproximadamente 63, 64, no recuerdo exactamente. Y era esta visión al futuro. Y entonces ves una serie de elementos que utilizan en la escenografía, ellos utilizan como props, que... Sí, claro, tienes el datapad, que al exacto, final es una especie de iPad. ¿Cómo se Tienes dice? El desintegrador el para Sí, teletransportar. el ¿no? beam, el rayo Tienes los láser. Tienes ¿no? la televisión de pantalla plana. Por ejemplo, ¿no? O sea, tienes esta serie de ¿cómo se dice? De artículos que, pues, de cierta manera veías la inquietud de las personas. O sea, el viajar, por ejemplo, el transportarte, Claro. pues te desaparezco y te materializo en otra parte. Lo cual es lo único que no han logrado, porque Nada lo más. demás sí Ya lo le han han logrado, pegado, ¿no? ¿no? Ya La videocomunicación, hoy ya todo el mundo la tiene normal, pero yo no sé si tú te acuerdas de esa época en la que empezaron a ver los primeras, eran timbres que tenían cámara. Ok. Entonces veías tú quién estaba tocando a la puerta y después hubo los primeros teléfonos de casa a casa donde podías ver, pero era una cosa como antigua. Ya después celulares y todo, pues hoy Claro, ya hablas claro. con alguien en videoconferencia y no tienes tema, nada ¿no? especial, pero en aquel entonces era, no manches, ahora te puedo ver cuando hablo. Sí, y era, no mames. Sí, era muy Era tecnológico. muy avanzado. Por ejemplo, los autos voladores representaban la libertad, el salirte de la carretera y no seguir básicamente Claro. la señalización que nadie te imponían. Los robots domésticos representaban la comodidad, porque también una de las cosas que la tecnología siempre ha prometido es mayor comodidad para el usuario. O sea, la tecnología te ahorra tiempo para que ya tú lo desperdicies como tú quieras. Y otra cosa, también un elemento que siempre está presente en estas obras, es pues las megaciudades. Que si, por ejemplo, hablamos de Metrópolis en algún punto. Por ejemplo, Blade Runner también que tenemos. O incluso acabamos de platicar de Star Wars y Coruscant, ¿no? Que es un planeta ciudad, ¿no? Son ciudades gigantescas a distintos niveles. Y que me gusta mucho esto, es justamente cómo se imaginó que evolucionaría un planeta en donde la tecnología sigue avanzando. Eso me gusta muchísimo. O sea, llega el punto que el planeta es toda la ciudad.
Ajá. Un poco lo que le pasa también a Starship Troopers, ¿no? También. Que dices, Sí. todo el mundo es un solo país. O sea, Sí, ya sí, no sí. hay países, es un solo país y hay como distritos, ¿no? Otro aspecto interesante es que cada época, cada década, por decirlo así, ha tenido visiones muy particulares del futuro. Y, por ejemplo, te hablaba hace ratito de que en la década del 50 el futuro era brillante, ¿no? El futuro era muy optimista. O sea, te repito, el átomo estaba del lado gringo. O sea, no había poder, al menos en esta tierra, que pudiera vencer lo que Sí, los claro. americanos tenían en ese momento. Y pues eso les reforzaba Y mucho. supongo que no solamente en lo que a guerra se refería, ¿no? O sea, a la parte militar, sino supongo que las aplicaciones de la energía atómica a nivel vida diaria, sí. se estaban desarrollando y creo que se tenía una visión muy grande. No que no haya sucedido, ¿eh? Tenemos en Estados Unidos muchísimas plantas nucleares dando energía eléctrica a las diversas ciudades. Tenemos submarinos nucleares. Por ejemplo. Pero yo no creo que- aplicados a la vida. Exacto, el tostador nuclear pues es a donde Exacto. nunca llegamos. La ¿no? televisión. Lo único que sí es la pluma atómica, que nunca he entendido por qué le llaman así o por qué es atómica. No, siquiera. pero pues eso debe ser porque pues no, ¿cómo baja la tinta? No tiene que ver con. No es con eso. energía Sí, atómica. pues, No, vaya, viví engañado por es 40 de- años. creo que la bolita, algo de la así, bolita. ¿no? Era algo con así. la que puedes escribir boca arriba, ¿no? Porque no le... Sí, los rusos le llaman lápiz. Puedes escribir de arriba, bajo el agua, puedes escribir en el espacio, en todos lados. Sí, sí. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Estados Unidos, en Europa también y parte del mundo occidental, surge una idea dominante. La tecnología no solo iba a mejorar la vida, iba a resolverte todo. Y en el centro de esa promesa estaba la palabra átomo. La energía nuclear no se veía como una amenaza, aún, No sabía. sino como una fuente casi mágica. Electricidad ilimitada, ciudades enteras funcionando con reactores, automóviles nucleares, literalmente, Sí, y electrodomésticos ultra eficientes. Y aquí te va algo sumamente de este concepto. Por ahí de los años 50, en Estados Unidos se lanzó un juguete que era un laboratorio Tu laboratorio, tu plutonio, te daban y traía un plutonio. shot de plutonio. Traía, no sé si plutonio, pero traía un metal con radiación. Agárrate. Y traía incluso un pequeño medidor Geiger para que tú lo vieras. Sí, oye. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Y entonces, el chiste del juguete era que tú le sacaras, o sea, como un laboratorio mi alegría atómico, Sí, güey, sí, básicamente. que hicieras inventos atómicos. Esto es ¿ok? real, ¿eh? Esto sí pasó. Que hicieras inventos y que si tú encontrabas una manera muy eficiente de utilizar esa radiación, el juego traía una tarjeta en donde tú escribías a la dirección y la enviabas y te compraban tu Si invento. sobrevivías a la güey. radiación Claro, generada, te sí, cobran tu sí, invento. sí, no Pues te había volvías una loco. leyenda urbana de que, digo, no recuerdo bien la leyenda, pero que en Estados Unidos estaban comprando como un mole en México, así a súper granel. Ok. Y resulta que el tema es que lo mandaban en unas madres de barro, pero las madres de barro eran 80% plutonio, no güey. mames, no. Y lo demás era barro. Y entonces compraban el mole, lo tiraban y se chingaban el plutonio. Ah, no Había sabía. por ahí una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Estaría de ese bueno, tipo, ¿no? estaría bueno investigar. Pero sí, este juguete realmente existió. Busquen, no recuerdo el sea, nombre. está por ahí, Búscale, ¿no? búscale. Ponle juguete con radiación de los 50. Vas a ver qué es lo que te aparece. Digo, de hecho, es un coleccionable. Actualmente lo pueden encontrar. Y es que, ¿sabes qué? En alguna ocasión hice un TikTok. Era Gilbert U238 Atomic Energy Lab. Ese Así mero. se llamaba. Ese mero. Y era pues, un juguete muy divertido. Es ¿no? bastante didáctico. Estaba ¿no? perro, güey. Sí. Bueno, ahí pones la imagen. Sí, Está sí, buenísimo, sí, güey. está. Básicamente traía tu laboratorio. Güey, esto se ve más peligroso que... Estamos de acuerdo que eso no se le daría a un niño hoy en día, ¿no? No me jodas, traía 2 barras de plutonio. Está poca madre, güey. Y sí, no dudo que haya habido algunos, ¿no? Sí, y entonces el Oye, chiste güey, se quejaban del Boba Fett del Rocket del cohete Launch. para que no te tragues manches. el cohete. Ahora Sí, imagínate no esto. manches. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, el gobierno ponía una tarjetita en donde pues, tú decías, mira, pues yo descubrí que con la radiación pude echar a andar mi bicicleta. Me quedo estéril.
A mis 8 A años. mis 8. Pero bueno, pues con la radiación o con el plutonio pude echar a andar mi bicicleta. Ahora, independientemente del riesgo que esto contrae, son muy listos. Imagínate que de verdad hubo toda la población buscando y sí hubo algunos inventos había que jalaron, premios en ¿no? efectivo Claro, para los imagínate. mejores inventos y esto los otorgaba una universidad, ¿no? Pues, entonces, Claro. La Universidad de Miscatón. ese optimismo, con ese optimismo se veía la energía nuclear, al grado de que la pusieron a la mano de los niños. Claro. Nada más para que se dejen ahí se den Hasta que se les cayeron las manos, ¿no? Exactamente, ¡Ah, hasta que papá, empezaron me lastimé con el juego! a surgir los primeros niños con 3 ojos Con 3 y cosas ojos, por sí, el claro. estilo. Bueno, la energía y salió Trump. Entonces, no, sí quiero mi visa, señor Trumpcito. ¡Ah, sí, caíste! Es puro broma. ¿Viste es que broma. salió con disfrazado del mando? ¿Él? Él, o sea, lo que entiendo es que ellos publicaron ahí de Ok. la Casa Blanca a Trump con el traje del mando y con Goku. Ah, así, qué güey. cabrón. ¿No la has visto, güey? Es No. una chulada. Digo, no tiene nada que ver con esto, pero me llamó mucho la No, atención. mira, me cae en la punta del hígado ese señor, pero debo de reconocer que tiene momentos que han enriquecido el internet y sobre todo las risas de quienes vemos esos memes. ¡Ah, hijo de su pinche madre! No, pues Ahí se los Lo dejas. es, lo Para el es. 4 de mayo, ¿eh? Lo O sea, es. fue Sí, un sí. feliz 4 de mayo, por sí, cierto. lo es. Bueno, el átomo entonces, como te puedes imaginar, era sinónimo de progreso. Claro. Incluso surgieron proyectos reales como casas experimentales en donde toda la casa estaba activada por energía nuclear. O sea, Ok. todo, luz, Que la era una época calefacción. donde seguramente el acceso a la luz eléctrica era caro, era más complicado. Pues estamos ¿no? hablando de los 50. La luz eléctrica ya era Ya como estaba el agua hacía corriente, tiempo. ¿no? O sea, el chiste eran que eran casas conceptuales, que Sí, todo pero, estaba... Pero ojo, el punto es, para que necesitaras hacer esto con energía atómica, era porque necesitabas más energía de la que normalmente consumías, quiero pensar. sí o y no, ¿por porque, qué lo harías sin porque energía? supuestamente es perpetua. O sea, no Claro. es finita, ¿no? O sea, puedes... acuérdate de la barra del isótopo de Homero, que incluso lo vuelven héroe. Sí. O sea, esas cosas funcionan supuestamente muchísimo tiempo, Sí, ¿no? sí. Entonces, abarata de cierta manera los consumos de una casa, sobre todo en Estados Unidos, que tú sabes muy bien que en el norte de los Estados Unidos la calefacción es un tema, ¿no? Sí, pues, Entonces, con radiación te calientas, entonces, sabroso. pues, sí, riquísimo. Ábrele ¿no? tantito. Vas a ver cómo Ay, no- se me pasó la hasta mano. que te frías Hasta la que- espalda. Oye, pero también existieron autos diseñados, impulsados por energía nuclear. O sea, pero sí real, ¿eh? Esto O no sea, sí es la tecnología se desarrolló, digo, no se vendió, pero... alrededor del átomo y pues que todavía en ese momento no se le tenía considerado como un elemento incluso peligroso para estar expuesto. bueno, ahí, es ¿no? que eso se empezó a descubrir, yo creo que un poco después. O sea, cuando la Los gente empezó a primeros- tener cáncer. después y de empezó a morir, Chernobyl, pues, sí. No, pero incluso Descuidado, antes de ya. Chernobyl, yo creo que se dieron Bueno, cuenta sí. que esa madre mataba gente. Pregúntale a los de Hiroshima, ¿no? No importaba si eran viables, importaba lo que representaban. Un mundo sin límites energéticos. Ese era el futuro. Con la carrera espacial en marcha, el futuro dejó de estar en la Tierra. Se imaginaban entonces, y aquí es en donde surgen ideas como colonias en la Luna, ciudades en Marte o simplemente el turismo espacial accesible. Yo tengo muy presente que, y no fue hace tanto tiempo, pero mi patrón, que le encanta todo lo tecnológico, un día me dice, oye, ¿sabes qué hice? Me puse en una lista de espera de las primeras naves. O sea, un tipo listo empezó a vender una lista de espera de las primeras naves que iban a salir a hacer turismo espacial. O sea, que iban a salir de la Tierra, ibas a tener un periodo en el espacio y ibas a bajar. Esto hace como 10 años o 15 años. Y hoy ya vimos por ahí algunos casos. Digo, no sé si tan como turismo, pero ya hay algunas personas que se las llevó Sí, ya Amazon, Elon Musk ahí Elon arriba. Musk con su proyecto Blue y todo eso. Pero es un poco eso, ¿no? O sea, te imaginabas el turismo espacial. Espacial, exacto. Y cómo eran esas representaciones, ¿no? Entonces, de hecho, a lo largo del episodio quiero estar dejando estas representaciones justamente de imágenes, pósters, promocionales, de gente, por ejemplo, subiendo, está en la fila como cuando abordas un avión, pero están abordando a un cohete. Ah, claro, ¿no? hay mucha que iba a ser ¿No? así, ¿no? Entonces, eso está bastante interesante. Y pues, fíjate que durante un tiempo me volví muy fanático de esa estética, de todos los cuentos retrofuturistas. Por Claro. ejemplo, las portadas de Weird Tales, Sí, son muy de bonitas. Fantastic Science, ¿cómo se llamaba esta? Donde escribía
Arthur C. Clarke y Sí, todos sí, estas, Isaac Asimov, ¿cómo se llamaba? Astounding Stories. Todas estas portadas son un bagaje de, Sí, esa, un de esas collage de ese visiones tipo de cosas, ¿no? increíbles, ¿no? Se pensaba entonces que la tecnología liberaría al ser humano de todas las tareas cotidianas. Que no está tan perdido, ¿eh? No, para nada. O sea, el ser humano sigue generando. Y es más, la inteligencia artificial es el ejemplo perfecto de cómo el De hombre que se ahí va a empezar a estamos. liberar de muchas tareas Sí. que hoy son, no digo obsoletas, pero las tareas mecánicas repetitivas ya te pueden hacer. Por ejemplo, y prácticamente no todo, es por ponerlos a temblar, señores psicólogos, pero el otro día tuve una conversación muy profunda con ChatGPT. Le platiqué un par de problemitas personales. Te digo, estás jodido, pero. No, pero fíjate, no, pero pues ya sabes que es bien, Pero- ¿cómo se dice? Bien lamebotas el ChatGPT. No, pero abusado, ¿eh? Porque luego es como las señoras, ¿eh? Se Ah, acuerda no de se todo olvida de y nada, te la sí. regresa, Y te la güey. recuerda, claro. El Sí, otro sí, día sí. estaba escribiendo sobre un proyectito y entonces me sacó de las primeras consultas que hice hace mucho Ok. tiempo que empecé, me lo sacó, como en el contrato de no sé quién, métele así, métele así. Yo dije, ay, este güey se acuerda de todo. Tiene muy buena memoria y a veces funciona. En otras ocasiones, como en esa consulta, por ejemplo, que le hice, pues no tanto, ¿no? Porque sí me recordó varias cosas, como mi peso, como mi edad y mi falta de salud. Pero, en fin. Otra cosa, el ideal era claro, un mundo donde se trabajara menos significaba vivir mejor. Aquí aparece la figura del robot asistente, más cercano a un mayordomo que a una inteligencia artificial compleja, ¿no? Sí, Y claro. lo vemos en muchísimas... Pero hay algo que no entendemos todavía. Para llegar a ese robot mayordomo complejo, necesitas la inteligencia artificial. ahora con lo que sabemos, Ahora lo ¿no? entiendes, pero antes no lo entendías. No, Antes no, creías, antes lo vamos no. a programar así de fácil. No, es un tema que él tome sus propias... Es más, exacto. que levante la mano o baje la mano es una decisión. Cada cosa que haces, Davo, no importa lo que me digas, cada cosa que haces es una decisión. Sí, y es una orden a una serie de músculos, órganos y Sí, partes güey, del imagínate cuerpo para cuando es mover la así, mano. ¿Cuántas veces decides, güey? No, pues muchas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hasta güey. que se varió y se vomitó el señor. Sí, claro. En fin, bueno. Autos voladores, carreteras elevadas, tráfico completamente ordenado, viajes rápidos entre ciudades. Esa era la promesa. Una promesa que pues evidentemente aún no llega. El coche no iba a desaparecer, simplemente iba a evolucionar, que era volando. Volando. Muy bien. La parte visual, este futuro tenía una identidad muy clara. Y aquí es en donde estos conceptos toman mayor fuerza. Y aquí yo otra vez traigo a la mesa el ejemplo de Los Cuatro Fantásticos y la estética de esa película. Y para entenderlo un poco, porque sí escuché a un par de personas decir que por qué se veía así, que cuál era el chiste de presentarnos eso en pantalla. No le entendían que era un futuro. Pero, pero pues tienes que entender que esta es una película basada en la caricatura que teníamos en 85. Sí, no, pero pues optaron porque las previas no la habían hecho así. No, pero las previas era una versión modernizada. Y esta fue... Este es uno de tantos universos de Marvel que hoy tienen su multiverso, pero es basada en esa caricatura. Es basada en, Es por ello ese que tipo de... en ese tipo de caricatura, es por ello que se ve así. Y entonces, y te digo, la traigo a la mesa porque creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo. Para poder definir todo esto. ¿Y qué es lo que vemos entonces en la pantalla? Pues colores brillantes. Eso es algo que es súper característico de esto. Formas, curvas y aerodinámicas en automóviles, edificios, en la carriola, güey, del La chamaquito. carriola, claro, es sí, así, claro. ¿no? Diseños inspirados en cohetes. O sea, Todo era cohetes. Todo era como Claro. forma de cohetes. Y esta famosa arquitectura llamada Space Age. O sea, Ok. estos edificios altos con formas... pues, Círculos raros y cosas ese así, ¿no? tipo de diseños. Todo parecía limpio, ordenado, eficiente, casi utópico. Estas versiones no eran predicciones técnicas, eran predicciones emocionales. Claro. Es como era mejor la podemos que definir. sintieras bonito cuando lo ves. Y lo que es real era un shot a la nostalgia. Y digo, estoy hablando de la película, shot a la nostalgia de la gente que vio a esa caricatura, esa animación de los Cuatro Fantásticos de los años 80. Claro. No era más que eso.
Porque no era esta idea de juntar con, digo, que ahora ya lo juntan con el universo nuevo de Marvel y todo esto, se habla de la nueva película. Pero yo creo que cuando se sentaron a ver esta película y vieron que todas las versiones previas de los Cuatro Fantásticos fue un fracaso, es porque los Cuatro Fantásticos, tanto del cómic como de esta serie animada, que era a lo mejor lo más popular, al menos en mis tiempos, eran así, no eran modernos. No. O sea, no eran modernos como hoy. Eran esa versión moderna basada en los años retrofuturistas, ¿no? Eso está bueno. Y todo esto, pues, reflejaba algo muy como preciso. El deseo de la estabilidad después de la guerra, la confianza en la ciencia como salvación y sobre todo una visión del progreso sin consecuencias. Claro, ¿no? Simplemente las cosas como están siguen mejorando. Pero no pasa nada, no te contraponen. Ahora, yo creo que todo el retrofuturismo, todo del que tenemos esta versión, creo que fue antes de la era de la computación o de esta gran explosión que tuvimos de la era digital. Sí. O sea, estás hablando que todo se pensaba no tan digital, más analógico. Sí. Y cuando llega la parte digital, pues todo se rompe. ¿Por qué? Porque la parte digital es más pequeño. O sea, no quiere decir que sea más eficiente o que haga una función que tú no quieres hacer, que es lo que ahí veías, ¿no? El robot que sube y limpia la casa. No, lo que sigue es algo que ya no se limpia la casa. No, pero, por ejemplo, platicábamos el episodio pasado de James Bond y sus gadgets. Y, por ejemplo, los gadgets de Roger Moore eran la hostia, güey. Estaban Había unas poca cosas. madre. Tengo muy presente que estaba viendo esta película, creo que es en Octopussy, donde le dice, tienes la última tecnología en relojes pantalla de cristal, ¿no? Y de repente saca un reloj así como un Casio viejo, de los que casi tenía calculadora, güey. Y hoy lo ves y dices, puta, ¿qué es esto? Y al final sí hubo estos relojes Casio con calculadora, pero, ¿no? pero lo tenías, ¿no? Sí, Tenías esa visión. Y como bien dices, eso fue algo muy propio de los 50, 60. Pero entonces viene un poquito más adelante, los 70 y 80. Estamos hablando de que ya hubo una revolución, ¿cómo se le puede decir? Pues en muchas partes, no solamente intelectual, hubo revoluciones literalmente, ¿no? Guerras y todo eso. Y la década de los 70 y 80 no abandonan la idea del progreso, pero empieza a preguntarse, ¿y si el futuro no es mejor? Aquí las cosas cambian un poquito. Si los 60s imaginaban ciudades perfectas, en los 70s y 80s imaginaban todo lo contrario. Y aquí es en donde se pone divertido. Megaciudades saturadas, tecnología omnipresente y seres humanos cada vez más perdidos dentro de ella. ¿Te fijas cómo se parece más a lo que hay Pero hoy? estamos hablando de que esto viene después de la Guerra de Corea. Claro. Viene en el periodo de la Guerra Fría y del miedo que se empieza a tener porque no solo los Estados Unidos ya tenía el control de la energía atómica, ya los rusos también la tenían. Ya empezaba a haber una competencia. Y era un peligro constante. Tenemos el ejemplo de la crisis de los misiles en Cuba, claro. que fue en uno de los puntos más álgidos de este periodo, ¿no? Y todas las historias que han nacido, que justamente hablábamos también en James Bond. Pero no era más hacia el final de los 60s. Sí, 60, Cuba, 70, ¿no? sí. Y hablábamos también de las películas de James Bond, como durante ese periodo. Sí, claro, el periodo, el enemigo era Rusia. El enemigo era una Rusia. Desde ¿no? Rusia con amor. Exacto. Entonces, tenemos ahora esa nueva inquietud y eso, pues, a la gente le empezó a apachurrar bastante. ¿Cuántas veces no hemos visto en películas, documentales, gente que empezó a hacer sus refugios antibombas? Claro. Y tenemos una película cómica, me gusta mucho, muy buena. que se llama Blast from the Past, que en español... Mi novio atómico, Mi novio ¿no era? atómico, Claro. con Brendan Fraser y una jovencita Alicia Silverstone. Sí, claro. Y creo que era maravillosa. Sale, y creo que Michael Caine, creo que es el no, papá. es el que baila... Sí, el que baila en el video. No recuerdo el nombre de este actor, pero bueno, salen estos actores, es bastante graciosa. Y el búnker que fabrica este científico, que es el papá de Brendan Fraser, pues es retrofuturismo al 100%. La película es muy simple. Se meten en un búnker porque creen que hay la explosión nuclear. Lo que choca sobre su casa es un avión y se quedan 30 años en el búnker pensando o 20. que Pensando era que una sí. Y cuando salen, pues ya hay... Pero salen a Los Ángeles y dicen, ya se acabó el mundo, porque mira cómo está todo esto desmadrado, jodido, ¿no?
Y sí está cabrón, ¿no? O sea, sí le atinaron en ese punto. Es Christopher Walken. Christopher Walken. El actor, el que baila en Weapon of Choice, ¿no? Sí. Bueno, las visiones cambiaban radicalmente. Rascacielos interminables, calles oscuras, llenas de neón, multitudes anónimas y contaminación y, sobre todo, decadencia. Ese es el punto clave en esto. Que algunas ciudades de nuestro mundo sí parecen Pues eso. vete a esas calles de Filadelfia, ¿no? De Sí, donde están claro. todos esos pobre gente, ¿no? Hace poquito, fíjate, vi un video de una de las calles en donde se dice que es el epicentro de todo este tema, y no voy a decir el nombre porque está pues ya sabes que nos echan aquí los perros. Pero de verdad es tristísimo la condición de cómo terminan esas pobres personas. Se Está terminan así de estar zombies, Sí. ¿no? Pero bueno, el mejor ejemplo, ¿cuál crees que es? Blade Runner. Blade Runner es el retrofuturismo hecho película. El retrofuturismo de los 80, ¿no? Sí, O sea, el ochentero. Ya viendo que ya... Yo tengo un retrofuturismo ahorita en mente para ti, para esta época. Ok. Y bueno, aquí una vez más, el futuro ya no es limpio, es hiperdesarrollado y está roto. En los 50 la tecnología ayudaba, pero en los 80 la tecnología empieza a dominar. Tiene un tema muy importante que me gusta, que a lo mejor Terminator lo terminó de destrozar ese futuro, pero ¿qué pasa cuando la tecnología es tan avanzada que entonces ya toma sus propias decisiones? Ya da miedo, ¿no? Inteligencia artificial. El tema es que ya decide por sí misma. Máquinas que Hoy reemplazan humanos. Todavía le preguntas cosas y te las contesta, pero ¿qué pasa cuando ya toma sus propias decisiones y cuando tienes estos replicantes, en el caso de Blade Runner, y entonces se salen de control? Incluso las leyes de la robótica ya no aplican porque ya toma sus propias decisiones. Sí, claro. Y entonces eso hace que haya un caos en el mundo, ¿no? Y es algo curioso porque aquí la tecnología no falla. De hecho, funciona demasiado bien, ¿no? Eso es el lado contrario. Porque es- ¿qué querías tú? Que tomara sus propias decisiones, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. Los 80s introducen algo que cambia todo: la digitalización. Computadoras personales, redes emergentes, interfaces virtuales. Pero en lugar de utopía, aparece algo más ambiguo: pérdida de identidad, desconexión humana, control invisible. Ojo, una vez más, todo este tema son las inquietudes de una De esa generación, época. ¿no? Así como el retrofuturismo o este futurismo que vimos en los 50s y todo las inquietudes de esa época, los 60s y sus inquietudes. Bueno, en los 80s teníamos o se tenía estas preocupaciones. Ya la tecnología nos había demostrado que las comunicaciones habían avanzado, Claro. la información ya se podía condensar en aparatos que podías tener en el escritorio de tu casa y podías tener una biblioteca entera ahí claro. y resolver y jugar y hacer muchas cosas. La televisión ya no la veías, ya veías programas de otros continentes, ¿no? Sí, claro, ya veías cosas, ya te podías comunicar a otros lugares de forma más rápida, simple y ágil. Nacen los videojuegos, o bueno, se popularizan los Claro. videojuegos, y entonces dices, güey, o sea, esto ya nos envolvió. Un sentimiento muy similar al que tenemos actualmente con la Claro, tecnología con que nos las rodea. iPads y los niños, ¿no? ¿No? Entonces así vamos a ir avanzando Oye, sin preocupación. Yo tengo muy presente a mi papito, que le mando un beso, por cierto, a mi papi y a mi mami, pero mi papá decía, es que el Nintendo descompone las televisiones. Sí, ese era el pretexto para que yo no jugara demasiado. No, Ok. es que descompone las teles. Entonces, Fíjate. no juegues tanto. Fíjate, a mí me decían que se calentaba la consola y que la tenía que apagar cada media hora y dejarla para que... Algo así, digo, no sé si te pasaba, pero yo tenía un primo con el que jugábamos mucho, mi primo Richie, y cada quien tenía su Nintendo, entonces yo llevaba la cajita del mío a su casa, se calentaba la chingada, la sacabas y ponías la otra. Pero estamos de acuerdo que, bueno, a mí me la aplicaron así, ¿eh? Y sí crecí No, pues creyendo crees que creyendo, ¿no? se puede usar solo una hora, porque después se chinga y te quedaste sin tu Sega. Sí, ya no sabes, ¿eh? Ya Sí. te lo perdiste. Sí, no, pues ni pedo. ¿tenía Sega? Una manera, sí, Qué tenía triste. Sega Entertainment Eres como System. relegado. Güey. Sí, pero luego tuve Nintendo. Sí, no, la verdad es que no tuvo ningún juego. Bueno,
Fíjate que hay unos jueguitos. Te platiqué que pedí una consolita de estas en Me TikTok. dijiste. ¿Y si jala? Sí, jalan, están La chingonas. voy a pedir porque Está la he visto, chingona. pero me he detenido. No, y hay con pantallas más grandes y todo. Yo pedí la básica, ¿no? Y tiene juegos del Sega que yo jugaba en ese entonces. Y sí están bien pinches piñatas. ¿Cuál? ¿El del caracol que venía gratis? ¿No? Sí, No, viste que tenía ese, pero yo compré, fíjate, a mí me regalaron la versión que traía unos lentesotes claro. de tercera dimensión. Entonces había este juego que lanzaban cohetes y se salían de la televisión y tú los disparabas. Los cohetes no eran Ataques epilépticos. sí, no eran así como estas, no, eran polígonos, o sea, eran Claro, cubos como sí. Tron, haz de Sí, cuenta. sí. Así era. Como No, Space Invaders. Así. Sí, no, ahí sí, la verdad, yo, papá, de verdad, gracias por el esfuerzo, gracias por la intención, pero el Nintendo era el chido. O sea, el Mario Bros era el bueno, no lo que había ahí en esos juegos. Cuando yo tuve mi Nintendo, llegamos a la tienda. Mi papá fue muy reacio a comprarlo. Entonces, cuando llegamos a la tienda, solo había el de exhibición, güey. Fue un poco como mi regalo prometido, ¿no? Y entonces el de exhibición ya no traía Mario, güey. No, Traía Millipede. ok. Centipede se llamaba. Centipede, sí, de los Centipede. Y entonces yo pasé como 3 meses jugando en Nintendo solo Centipede, güey. Me volví muy bueno, pero odiaba el juego. Pero ya tenías tu Nintendo. Tenía mi Nintendo güey. hasta que después se pudieron rentar juegos y eso fue Y ya, maravilloso. sí. Pero güey, imagínate que Centipede dices, puta madre, güey, ¿por qué no traía el Mario, güey? Fíjate que cuando por fin llegó el Nintendo, el original, a mis manos, ya fue un poquito también tarde, porque ya estaba pronto a aparecer el Super Nintendo, pero pues todavía lo disfruté por un tiempo. A mí ya me vendieron de esos paquetes ya más armados. Que ya traía. Traía ahí. la alfombrita. Estaba chida. Traía güey. la pistola naranja. Sí, Sí, porque claro, ves que había la claro. original Sí, era sí, la sí, era gris y gris. la naranja. Y traía Claro. 2 videojuegos. Uno solo que era Track and Field, que era Y aparte corría. con las manos. Era para la alfombrita. Y traía el doble del Duck Hunt y Claro, el Mario Bros. el Mario, ¿no? Recordarás exacto. que eran las presentaciones. Y pues bueno, por mucho tiempo esos fueron mis juegos, hasta que mi hermano hizo el favor de regalarme Zelda, el cassette dorado. Y ya, valió. Uy, ahí sí madre ya ese eras de resto. otro nivel. Ya. Bueno, y nace el Cyberpunk a Ok. partir de esta época. ¿Por qué? Pues no creo que ya lo hemos platicado muchas veces. Y una de las mejores, además de Blade Runner, que creo que está como buen contendiente, es Tron, Tron es perfecta, ¿no? ¿no? Tron es... Y ya más modernizada, estás hablando de un mundo tecno. Pero aparte es un mundo digital, pero no me parece nunca que sea la versión digital de hoy en día. No, exacto. No, es un mundo digital muy romántico el de Tron, muy... Era una visión muy una visión ochentera. muy ochentera de cómo sería el mundo Muy digital. de cómo eran las gráficas de Exacto. computadora en esa época, ¿no? Muchos polígonos. ¿Y viste muchos la efectos. última, la de Tron, la de Jared Leto? No, fíjate. Sí está re mal. ¿Sí está mala? A mí Sí. había escuchado cosas buenas. No, no me gustó. Bueno, qué bueno. Bueno, la música es pedera. Eso Bueno, sí. porque es Atticus Ross y Sí, Trent la Reznor, música ¿no? está brutal, pero Sí. sí, la película no. Bueno, qué bueno que me la ahorré entonces. Bueno, y llegan los años 90, que también, ¿no? Y incluso los 2000 es un Ya es un nuestra poquito. época ahí. Ya ahí sí es nuestra época, el internet está presente, la información se vuelve global, aparece la idea de estar conectados todo el tiempo. Entonces el futuro ya no es volar autos, sino es existir en múltiples espacios al mismo tiempo, o sea, como Dios, omnipresente. Yo ¿Cómo? creo que el gran contendiente es mucho más cercano ahorita de este retrofuturismo que no sabemos si va a pasar, pero tienes ahí Ready Player One. ¿Por Es qué? el ejemplo perfecto del retrofuturismo, donde De estamos que alguien considerando que vamos a estar 100% conectados todo el tiempo. Esto sería bueno ver, o sería interesante observar esta misma En película 50 en años, unos... ¿no? No te vayas tan lejos, en unos 20 años. No sé si en 50 vaya a andar por acá todavía. Fíjate que yo Pero creía 20. que eso era el futuro hasta que llegó la tecnología de la inteligencia artificial. Y rájate. Y creo que eso le dijo, así literal como el borreguito de los Simpsons, quítate tú. Sí, y, sí. y se lo llevó. Y yo creo que eso va a ser un cambio. Sí creo que el mundo digital va a estar ahí, pero tal vez ya no va a ser como lo soñaron antes de la llegada de la inteligencia artificial. Sí, sí. Y ahora mezcla, ¿no? No solo la inteligencia artificial mezclada con realidad virtual. Sí, Eso puede ser. O sea, que va se a vaya ser un combo generando interesante. cosas al tiempo que tú las vayas pensando. Claro. Debe va a ser interesante. Muy interesante. Y bueno, ¿y cuál era el miedo? ¿O cuál es el miedo? Porque creo que todavía sigue medio presente. ¿Qué es real? ¿Qué es tu identidad? Y sobre todo, ¿dónde termina el ser humano y empieza tu vida virtual? Está muy... Y si es que está separada, ¿no? Y si es que está separada. Ya tuvimos oportunidad Claro. de platicar de Matrix, por ejemplo. Aquí te va una ¿No? pregunta muy, muy interesante. ¿Tú tienes una vida virtual? O sea,
Hoy yo ya sabes que no tengo Facebook porque pues me hackearon y la fregada. Y creo que el no tener Facebook me liberó un poco de esa vida virtual. Pero la gente tiene una vida en estas redes. Totalmente. Entonces, sobre todo cuando te desarrollas en en tu trabajo, lo que sea, pero tienes un avatar. Un avatar. Sí. Y entonces tienes de repente un nombre. Por ejemplo, Davomático, pues es un nombre virtual, sí. Es tu avatar. Y perder el nombre de Davomático, el otro día me pasó. Mi avatar es Lucifagor. Y el otro día entré a un juego o algo así y quería darme de alta como Lucifagor y no me dejó. Porque ya había alguien que se llamaba así. Dije, no, váyanse al diablo, no juego. Y me llevo mis cosas. Llevo mis cosas y me voy. Pero imagínate que tú ya tienes un mundo virtual a tu alrededor, donde existen tus bancos, tu correo electrónico, todo eso. Pero ya es una vida virtual. Ya es una vida virtual. Es una vida, o sea, es como si estás de viaje y se te pierde el teléfono. No jodas. Es un dolor de tanates. Es un tema, claro. O sea, es un dolor de tanates porque prácticamente toda tu vida, al menos económica, la manejas con el teléfono. No, y tu vida está aquí, güey. O sea, tienes identificaciones. O sea, tus 13,000 fotos, tu licencia. Todo. Las formas, los pases de abordar. Los pases de abordar, los boletos del hotel. Las reservaciones, todo eso. Tus tours de Get Your Guide. O sea, todo está ahí. Todo está ahí. Y con la parte económica, tus contactos, tus redes sociales, tu avatar está ahí. Entonces hay partes hoy en día creo que nuestro miedo es perder el teléfono. Ahora, ¿sabes dónde hay una versión de, creo que que va a ser retrofuturismo en un punto, pero que me gusta muchísimo? Valerian. Si tú ves, obviamente, la novela gráfica, pero más aún la película, que normalmente es a lo que la gente ha tenido acceso, en donde ves este futuro, en donde hay estas razas alienígenas se empiezan a cruzar con las razas humanas para hacer una gran sociedad mezclada de razas del universo. Y creo que es una forma muy bonita de verlo. No creo que vaya a suceder así. O sea, yo creo que van a pasar 100 años y no va a haber las razas alienígenas. Esas las que creo que no van a llegar. O no sabemos. O no sabemos. Pero me parece una linda forma de ver cómo sería el futuro. Sería bastante... esa parte, a mí me gustó mucho la idea. Incluso esa parte donde hay planetas como santuario en donde pueden convivir todos sin hacer nada. Y en dimensiones hasta diferentes, ¿no? Sí, esa es la parte interesante. Es muy buena. De hecho, Valerian es algo que deberíamos de hablar de Valerian. Deberíamos de hablar porque sí, creo que esa historia... ¿Es Villeneuve el director? No. Bueno, el director de la película, no recuerdo quién es. Pero el escritor de Valerian es un francés, si no mal recuerdo. Es francés, ¿no? Y creo que sí es un tema bastante... Luc Besson. Luc Besson. Luc Besson. De Doberman, ¿te acuerdas de esa Doberman película? es excelente. Y El Quinto Elemento, ¿no? También es de Luc Besson. El Quinto Elemento también es la estética, ¿no? Y bueno, ¿por qué fallaron todas estas predicciones? No estamos hablando de las últimas al menos, estamos hablando al menos de los supersónicos. Sí, claro. ¿no? O de ese retrofuturismo tan nostálgico. ¿Dónde se perdió el hilo, Davo? ¿En dónde fallaron? Bueno, primero... sobreestimaron la tecnología visible. Ok. O Sí, sea, esta taza pues ahora va a flotar. Exacto. Lo que no se dieron cuenta es que a nadie le interesa que flote la taza, ¿no? Exacto. Subestimaron lo invisible. O sea, software, redes, inteligencia artificial. O sea, realmente lo que está funcionando es lo que está dentro del objeto, no tanto lo del objeto. Que es justo lo que te decía. Yo creo que la era del mundo digital no había llegado en ese momento. No, entonces, por eso era la era del mundo físico. Los microcomponentes, los microchips y el circuitos y todas estas madres que incluso yo creo que tiene que ver la cantidad de energía que puedes guardar. O sea, ¿por qué no lo imaginabas? Porque tú no creías que tenías un dispositivo que guardaba energía suficiente para todo el día estar prendido, ¿no? Exacto. O sea, ¿quién te iba a decir que podías guardar 100 libros, 400 fotografías y 2 horas de música en un dispositivo súper pequeño, ¿no? Ahora vi una USB de 2 teras, güey. Sí, imagínate. Es una locura. Esta exploración de cómo las distintas épocas se imaginaron el futuro y la razón de por qué casi siempre se imaginaron se equivocaron, perdón, en esta proyección, creo que es un paseo muy bonito por la historia de la ciencia ficción, del imaginativo humano, de las inquietudes. O sea, por eso es que me gustó el tema. Y te decía al principio, cuando elegimos el tema, en un principio no vi la dimensión real. Se veía más fácil. Fácil de lo que parecía. Pero ya entendiendo todo este concepto,
creo que podemos darle una buena explicación a lo que consumimos hoy en entretenimiento, en cualquier cosa, incluso en los aparatos electrodomésticos, ¿no? que consumimos. que también es bastante amplio. Nos demuestra esta idea de que no importa qué tanto pienses que algo va a dar un resultado, lo más probable es que dé uno diferente. Exacto. ¿No? Sí. O sea, a lo mejor era muy fácil creer que los coches iban a terminar volando. Y a la fecha podríamos decir, van a terminar volando. Pero había algo que yo pensaba ahora que vi en Dubái estos taxis aéreos. Y yo decía, no es solo el hecho de crear un vehículo que vuele. No es solo el hecho de crear la tecnología del vehículo. Tienes que crear toda una tecnología para que no choquen entre Una ellos. infraestructura. Para que tengan carreteras específicas, una infraestructura para que aterricen. O sea, hay muchas más cosas alrededor claro. de este marco que el solo decir, creemos coches que vuelen. Así como por qué se inventó el claxon del carro, ¿no? Exactamente. O sea, se inventó el carro, se inventó un coche, pero pues se chocaban. Aunque no había muchos, chocaban. Claro. Por eso se inventa. Y entonces a raíz de eso, una logística, una operatividad, una infraestructura y una idea, un concepto para... Y como muchas cosas, yo creo que el claxon hoy en día con todas las reglas, la educación vial y lo demás, empieza cada vez a ser menos recurrido. ¿Cuántas veces tocas tú un claxon? Pues no, yo no, pero conozco pero gente que sí. Yo no. Casi mucho. no lo tocas. Casi no. Entonces, no digo que todos, pero poco a poco estas tecnologías, al haber otras tecnologías que lo reemplazan, por ejemplo, estos vehículos que ya miden y frenan antes, ya el claxon no va a ser necesario porque ya hay una tecnología que lo va a reemplazar. Sin embargo, seguramente la gente en algún momento pensó, pues hay que hacer un claxon que haga como Tarzán, ¿no? ¿No? O que toque como la cucaracha, o que toque ¿no? tararara. Entonces, y hoy creo que deja de ser una tecnología que va a reemplazar, pero en aquel momento no pensamos que lo fuera a hacer. Claro, y así hemos pasado. ¿Qué dijo? Pero sí, le entendimos. Y cuántas cosas, ¿no? Del pasado, sobre todo cuando éramos niños, que hablábamos de los videojuegos, ¿no? Que sacaron, el último invento era un tapete para que pisotearas y corrieras. Y esto sí tuvo futuro. O sea, llegamos a las estas videojuegos en donde bailan la gente, que son populares por alguna razón todavía, Claro. que siguen funcionando. Pero otras tecnologías, como la que te platicaba de la tercera dimensión, El Kinect. se olvidó. El Kinect se olvidó. Kinect es una tecnología que desapareció porque era complicada, era caro, era un problema. ¿Qué se reemplazó? Bueno, pues a lo mejor reemplazamos con tecnologías de movimiento como la que tienes en Wii o en no sé cómo sea el de Nintendo, que te mueves. Sí, el Wii. Pero incluso ese ya dejó de ser relevante. Porque qué hueva. Y ahora tienes pues realidad virtual o realidad aumentada, y luego le vas sumando la inteligencia artificial. Y bueno, ese fue el retrofuturismo, Lucifer. ¿Qué te pareció el episodio? Me gustó mucho. Hubo más información de la que yo pensé que íbamos a encontrar y eso llena mis jugos. Sí. Me hace sentir muy bien. Jugos vitales. Sí, aprendo un chingo y eso me encanta. No hay nada más bonito que aprender algo que no tenías ni idea que estaba por ahí. Y cada vez que agarramos un tema extraño o un autor que no conocemos o algo así, pues uno crece. Y hoy en particular creo que aprendimos, bueno, yo, el término de ucronía, que se me hace yo muy también. interesante. Es un término muy importante porque ya me di cuenta que al paso de los años, Davo, Cuando tú vas incrementando tu acervo y lo vas agregando a tu cantidad de conocimiento y lo puedes usar como una herramienta para tu día a día, te das cuenta que hay todo un mundo de posibilidades allá afuera y no puedes quedarte fuera. Tienes que entrar en ese mundo de posibilidades para poder seguir creciendo ese acervo y luego derramarlo a la gente que tanto amas, que tanto quieres, como si fuera parte de tu felicidad. ¿qué sería de esta vida sin felicidad, Davo? Nada, Lucifer, no sería nada. Así como el espacio de la memoria anterior tampoco fue nada. y ahora vemos por qué. Porque se acaba la memoria. Una disculpa. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que le pusieron play y reprodujeron este episodio o los que lo descargaron. Si nos estás viendo por YouTube, por favor, deja ese poderoso like. También suscríbete. Si nos estás siguiendo por Spotify o Apple Podcast, también síguenos, déjanos esas estrellitas. Y a todos, por favor, déjenos comentarios. Muchísimas gracias, pero sobre todo a ti. Muchísimas gracias, Lucifer. No, hombre, gracias a todos ustedes. Gracias por observarnos, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por estar aquí. Es padrísimo poder tener estas interacciones. Gracias por corregir todo lo que nos corrigen. Sí, la regamos, ya lo sé, la regamos. Soy con humildad, lo digo, soy un pelmazo. Sin embargo, soy un pelmazo muy curioso y eso creo que me da un puntito de regreso. Entonces, les agradezco muchísimo por observarnos. Gracias, mi querido joven Davomático. Gracias a todos ustedes por estar aquí y nos vemos pronto, Davomático. Nos vemos muy pronto y recuerden, cuando tengan la oportunidad de soñar, háganlo en grande, pero sobre todo, no dejen de crear. gracias y hasta el siguiente episodio.